Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidas y bienvenidos a Que Andas con Historias. Con ustedes están Briseida Pared y Sofía Córdoba. Cada vez que me toca hacer las intros, a mí me emociona. Porque cuando iniciamos el proyecto, me acuerdo que fue como de ¿quién va a decir la intro? Y en ese momento fue de ¿quién le sale más corrido? Y yo le estuve probando como decirlo muchas veces y nunca me salía. Y al final a Andrew le salió a la primera. Es que y Andrew. él, sí, hoy lo estamos extrañando porque ahí tiene algo le pasó a nuestro Casimerito, así que el día de hoy no nos acompañará. Pero ¿qué tal brilla? Terminamos ciclo y estamos con el ambiente navideño encima. ¿Qué ya tal? Puedo escuchar el Jingle Bell Rock en mi ser. Estoy emocionadísima porque este mes es, creo que, no de mis meses favoritos, pero es mi cumpleaños. Eso iba a decir, no es porque sea su cumpleaños. Pero también tenemos estas épocas festivas. Ya vamos a empezar con el ambiente navideñísimo, como diría. Y no sé, o sea, a mí me parece que es este mes también donde más podemos ver como momentos importantes. O sea, sí, como de cosas que suceden siempre que se vuelven significativas. Graduaciones, sí, la gente está egresando. Hay gente que se casa incluso en estos mucha meses. gente se casa en diciembre, mucha gente. Vamos a ver que nieve mientras el sol platea. O sea, algo bien nieva acá en San Salvador con 30 grados. Pero nosotros en el ambiente más invernal. La vez pasada que estaba, bueno, una de las últimas clases que tuve, porque ya salimos de clases también. Sí, ya todos estamos libres del estrés universitario, ya entregamos ciclo. Se salvaron las materias que se tenían que salvar y las que no, ni modérrimo, nos vemos el otro ciclo. Hay cositas que pasan y suceden en el mismo momento. Pero sí, con eso estaba pensando, ya que mencionas lo de la nieve, uno de mis catedráticos, justamente la vez pasada estábamos hablando de él con eso, porque fue como, o sea que nosotros acá estamos disque en invierno, y él era así como de, supuestamente. Y en verano, ¿dónde están? Y nos empezó a explicar como cosas del hemisferio norte y sur. Y todos nosotros así como de, caray, ¿qué pregunta? En teoría, y yo siempre me confundo mucho, ¿verdad?, con las estaciones en El Salvador. En diciembre estamos en verano. O sea, es al revés. O sea, estamos al contrario, mientras ahí en las Europas. En las Europas y parte de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, donde sí neva, ellos sí están en invierno y tienen... Nosotros estamos... trópico, o sea. Y nosotros estamos entrando en el verano porque nuestro invierno es lluvia. Exactamente. Es lluvia. Entonces él nos contaba eso porque nos decía prácticamente, según la definición, invierno sería la falta de lluvia. Y nosotros así, qué raro. Pero o sea, pero para nosotros no es al revés. O sea, el invierno según es cuando... yo, sí. El invierno por eso es cuando nos decía llueve. eso. O sea, por eso nos hacía como esta... o sea, imagínense que a este lado le pasa todo esto. Y a este otro lado le pasa todo esto. Y nosotros así de... No entendemos nada. No. Sinceramente, o sea, el clima de... Siéntese, señor europeo. Es como porque raro. Yo sé que catedrático es y es alguien no de este continente. Así y por eso también, señor europeo, cuando sucedieron los temblores, era el mismo señor europeo que estaba como de... Se nos mueve el piso. Y todos bien galán sentados. Y todos como así de... Sí, aquí. Normal. Sí, tenemos muchos catedráticos extranjeros, lo cual... es una ventaja, pero también es algo bien gracioso porque son personas que llevan mucho tiempo viviendo en El Salvador. Entonces, tienen una mezcla muy rara. Pero es muy divertido, muy divertido. Pero bueno, nos vamos por las ramas. Siempre. Justo eso era lo que íbamos a mencionar, el tema de sucesos, o sea, cosas. Porque incluso estaba pensando, no solo son las graduaciones, sino es el fin de año. O sea, son ya como la terminación de todo un periodo incluso. Así que... Antes de terminar el año, creo que podemos hablar un poco de algunos grandes eventos históricos que han sucedido en diciembre, porque al parecer en diciembre pasan un montón de cosas. O sea, de verdad, diciembre, noviembre, creo que yo siempre es como de fulanita se está graduando, no sé, sutanito se va a casar, o sea, todo el mundo se está comprometiendo, casando.
Menganito va a volver de tal país al que se fue. Sí, la gente viene de visita, es una época linda, es una época linda. Y justamente acá tenemos la primera fecha, que es la coronación de Carlomagno, el 25 de diciembre del 800. Sí, yo también... Aquí los magnos. Sí, son como... O sea, creo que Brillo tenemos muchos crushes históricos en común. Similares. Y creo que Carlomagno es uno. Es uno. Incluso Alejandrito, los dos. Sí. Por eso decimos los magnos. Sí. Alejandro... Ay, pero es que... O sea, yo los confundo mucho. Pero sí son diferentes. Yo sé que son diferentes, pero los confundo mucho. Normal. Es como con los presidentes de apellido Duarte. Sí, ¿Quién es el Duarte de Acuerdos de Paz y quién es el Duarte de atrás? Antes. Ajá. Uno es... Los historiadores no somos Wikipedia. No sabría cómo identificártelos ahora que lo pienso. Sí. O sea, sí los ubico, mentalmente los ubico, pero así como de ponerte un ejemplo. O sea, para mí es uno es Duarte conflicto armado y el otro es Duarte, el otro Duarte. Ese es el apellido que tienen. Sí, a veces los historiadores le van a dar referencias bien raras. O sea, siento yo. Porque le preguntas a alguien de algún personaje y va a ser como... ¿El pelón este o el pelón este o el pelón este? O con los próceres. Sí, con pasa los próceres. Mucho. Me pasa mucho. Es como de cuál narizón estamos hablando en porque ese momento. Todos los próceres eran narizones. No shame. A los narizones. ¿Has visto ese video de Cardi B? Que me van a censurar por eso. Que está hablando de... no que no te doy acá. Doy acá sí, diciendo el I público kind of like entiende. big noses because you can sit on them. Nosotras censuradas. Pero bueno, volviendo al tema, este es un podcast de historia. Y volviendo con el guapillo de Carlomagno. ¿Qué sabemos de Carlomagno? ¿Cuáles son los antecedentes de esta coronación? Y aquí también hay otro fun fact de la Navidad y el cristianismo, de por qué el 25, y como que algunas teorías por ahí, pero ahí vamos a ir entrando en detalle. Bueno, prácticamente parte de los antecedentes es que, o sea, Carlomagno ya antes de esto, de la propia fecha de diciembre, ya se había consolidado, o sea, ya tenía un imperio detrás de él, ya venía manejándote todo lo que era continentalmente hablando, o sea, ya te sabía. Entonces, justamente, una buena parte de Europa Occidental, o sea, ya era parte de lo que Carlomagno podría considerar como su propio imperio. Esto sería territorios como Francia, Alemania, Italia y otros que están como en la misma zona. Búsquense ahorita su mapa mundi, por favor. Y bueno, la Iglesia Católica justamente en ese momento también estaba buscando reforzar su influencia en Europa. Entonces es como un choque, siento yo, que venís con un pelón que está haciendo su imperio y luego tenés la Iglesia que está como de vamos a volver a ponernos en marcha. Exacto. Entonces justamente estaba buscando influenciar más a lo que sería pues Europa, y justo después de lo que había pasado con la caída del Imperio Romano. O sea, era un contexto bien, siento como que bien de encontronazos. Muy coyuntural. Muy coyuntural, como diría. Muy bien, Sofía. En términos académicos. En términos académicos, no en términos de la chaviza. Y justamente la coronación de Carlomagno se realizó en la Basílica de San Pedro en Roma. Es una basílica muy bonita, la verdad. Yo me acuerdo la primera vez que me enteré de su existencia y la busqué en Google y fue como... Sí. Lugares así existen. Entonces justamente Carlomagno fue declarado Imperator Romanorum, que es emperador de los romanos. Este fue un acto que se realizó de una forma bastante como simbólica, sobre todo para tener esta unión del poder temporal, que sería el de Carlomagno, y el poder espiritual, que era el del Papa, o sea, la Iglesia. Entonces, y aquí viene como fun fact que se cree de que al final la fecha en el cristianismo que se puso para el 25 de diciembre, para que fuera la celebración del nacimiento de Jesus Christ, de Jesús, de Chambita, de Salvador, de nuestro íntimo amigo, de nuestro best friend forever. Aquí están. Es gracias a la coronación de Carlomagno. Pero como lo hemos hablado y el año pasado creo que lo hablamos un poco acerca de esa fecha, porque el 25 hay muchas teorías. No se sabe muy bien cuál. Esta puede ser una, pero también concuerda que la fecha del 24-25 hay celebraciones paganas nórdicas. Entonces también hay como que una discrepancia en de por qué. Pero hay gente que apunta
¿A qué sería lo de Carlomagno? A que sería por lo de Carlomagno. Así que si usted quiere celebrar la coronación de Carlomagno, está en todo su derecho. Históricamente hablando, se vale. Se vale. Otro suceso interesante y que cuando lo diga van a decir como de ¿por qué lo metieron? Es la Declaración de Independencia de Finlandia en el 6 de diciembre de 1917. Pero eso tiene un porqué histórico porque justamente eso sucede tras la Revolución Rusa en 1917. Finlandia venía formando parte del Imperio Ruso, que si ya por sí Rusia es bien grande. Imagínense en ese entonces. En ese entonces, con muchos países que también son relativamente... Yo creo que la gente a veces no dimensiona lo grande, o sea, lo grande que llegó a ser Rusia. El Imperio Ruso era casi del mismo tamaño que un continente, casi del mismo tamaño que Europa. Básicamente era toda Euroasia. O sea, ajá, vaya, imagínense todo el pedazo de Euroasia, pero agregándole la pequeñita parte que no es de Euroasia. O sea, como el otro límite que está, pues. O sea, y la influencia rusa también llegaba a muchos países asiáticos que si bien no eran parte del imperio, pero estaban había mucha influencia rusa. Entonces, Finlandia formaba parte del imperio ruso desde 1809. ¿Hola? Y aunque mantenía cierta autonomía, porque con el funcionamiento del imperio ruso también es un poco extraño porque tenían ciertos territorios como en los que como que confiaban mucho. Y les decían... Y eran como semiautónomos, pero sí estaban anexados al imperio. Sí. Tenían como que su propio gobierno, pero sí anexados. Habían otros que sí eran como más... de mano dura. Más de mano dura y que estaban anexados de manera más a la fuerza y más tenían control más directo. O sea, era una forma de control, de poder político bien curiosa, genuinamente, porque, como dice Sofi, no todos los países o todas las regiones o todos los que formaban parte de ese imperio eran propiamente dependientes de Rusia. O sea, sí tenían que darle como sus cuentas, por así decirlo, o no salírseles del huacal. Pero ya de ahí en más, o sea, eran autónomos. Se mandaban ellos solos, creaban sus propias leyes, cosas así. Entonces, justamente al final, el Senado finlandés, liderado por un nombre que no voy a saber decir y que no voy a hacer el intento de decir, googleenlo, yo no lo voy a decir, redactó el Acta de Independencia y al final la declaración, o sea, eso es como súper interesante, porque la declaración rápidamente fue aceptada por la Rusia bolchevique, que en ese momento estaba en el poder, y al final, aunque hubieron obviamente el proceso de independizarse después de ser tantos años anexados a otro imperio es complicado, al final Finlandia logró establecerse como una república independiente y acá creo que es lo importante esos datos y va consolidando la caída de los grandes imperios europeos. Sí. O sea, para 1917 estamos hablando, o sea, ya realmente, sí. De los inicios de la URSS. De los inicios de la URSS y justamente Finlandia y muchos de los países que en ese momento también se estaban como que alejando un poco de Rusia, crecieron bajo la sombra de la Unión Soviética. Prácticamente. Porque no, o sea, no te puedes deslindar tan así por así, es como aunque quieras. Es como hablar de la independencia en América, de que está esa influencia hispánica, porque no podemos decir española, porque España no existía como tal, sino que era una serie de imperios unidos, pero esa herencia ibérica al final terminó influyendo en la política y en la toma de decisiones mucho tiempo después de la declaración de independencia, en muchas cosas. Entonces, exactamente lo mismo. De hecho, con lo de los bolcheviques, también creo que hay muy poca gente que sabe que bolchevique y menchevique son cosas diferentes. Sí. Son cosas muy diferentes, por si alguna vez se lo preguntaron. Creo que podríamos hablar de la Revolución Rusa. Justamente. Aunque no es de mis... No es un tema tan... No es de mis temas que yo mejor manejo porque realmente... Cada quien tiene como que sus temas. Sus gustos. Algún día le vamos a hacer un tier list. Y la Revolución Rusa para mí son de esos temas que es como de... Es que pueden llegar... Yo entiendo eso porque puede llegar a ser muy aburrido, pero es que con este catedrático que estábamos mencionando... sí, a él le gusta mucho... Sí. Le gusta muchísimo hablar del tema de la Revolución Rusa. Entonces él nos explicaba eso. De hecho, hasta lo puso de pregunta de examen. Sí. De que qué significa bolchevique y menchevique. Y son cosas muy diferentes. Porque... nos estamos metiendo en otro tema, pero igual tiene que ver, porque pues, es importante que sepan el contexto, pero prácticamente unos eran más radicales que otros, y a su vez unos eran la mayoría y otros eran la minoría. Entonces eso fue bien interesante, porque cuando él nos explicaba eso era como, momento, ¿cómo es que sucedió esto? Y entonces ahí es donde empieza uno a profundizar, porque aparte el tema de la Revolución Rusa de 1917 siento que es algo bien esencial para lo que partiría más adelante. O sea, la Segunda Guerra Mundial, el tema de cómo luego terminó la URSS y lo de la Guerra Fría.
Sí. O sea, es un contexto bien interesante, bien importante. Y si nos enfocamos solamente en el tema de la Revolución Rusa, pues hay todavía más información. Yo creo que podríamos tener un episodio solo de la Revolución Rusa. Porque anótenlo. La Revolución Rusa es un proceso muy interesante. Y muy largo. Pese a mí no mucho interés en el tema, debo decir la verdad. Pero sé que es un tema que tiene... que al final son de esos procesos que terminan afectando en la larga duración de los sucesos históricos. Sí, eso sí. Entonces, justamente la Declaración de Independencia de Finlandia viene un poco a marcar ese antes y después, post-Revolución Rusa, que es donde los primeros países que eran parte del Imperio Ruso se comienzan a salir del barco, y la segunda gran como deslindación viene después de la caída de la Unión Soviética, que también pasó en diciembre, pero ya vamos a llegar a ese punto. Y ya que estamos mencionando detalles de guerras y conflictos bélicos, tenemos el famoso ataque a Pearl Harbor. Hay una película. El 7 de diciembre de 1941. ¿Es en la que sale Tom Cruise? No sé si sale Tom Cruise, pero la he visto mencionada. Yo también la he visto, hay una película de Pearl Harbor. Yo acabo de tener como ese leve recuerdo, porque me acuerdo de haberla vista cuando era chiquita y era como de... No entiendo. Era como de no entiendo, pero Estados Unidos sabe muy bien hacer cine y como que tocarte fibras, porque yo recuerdo que sí, como que muestran muy explícitamente la muerte como de mucha gente, y yo como de... Ay, o sea, recuerdo que sí fue como de... Sofía chiquita, viviendo el impacto. Sí. Sí, y justamente creo que es eso lo que tiene el ataque a Pearl Harbor, que fue un 7 de diciembre de 1941, les repito, o sea, fue en estas fechas, o sea, fue inicios prácticamente, fue inicios de diciembre, y es que Japón, como sabemos, justamente buscaba expandir su influencia en el Pacífico y el sudeste asiático. Entonces, en este mismo tiempo había sucedido la invasión de China, o sea, cierta parte de China, y también la alianza con las potencias del eje que enfrentaron a Estados Unidos. Aquí creo que también hablar sobre Japón y las invasiones que hizo es un tema un poco más sensible. Sí, o sea, es un tema bastante... Sí, yo creo que es heavy. otro tema que también podríamos hablar un poco más adelante. Sí. Porque hay muchos crímenes de guerra que no se saben, que no se han hablado mucho y que deberían. O sea, al final creo que la Segunda Guerra Mundial terminó tan marcada por lo que fue el Holocausto judío, que nos hemos enfocado mucho en eso, y obviamente tiene un peso increíble y nunca se le va a quitar el peso que tuvo, que debe como ser recordado, que tiene que ser recordado, y que se tiene que trabajar mucho en la no repetición de hechos. Pero también hay muchos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial de los cuales no se habla, y muchos son los del ejército japonés. Los del ejército japonés en China y en Corea hace poco, y yo no lo había visto, y fue algo que me impactó bastante, aunque más que impactarme creo que fue que tocó muchas hebras sensibles, pero era este tema de las mujeres de consuelo. Es un tema muy difícil. La verdad es que sí es un tema que da para hablar un poco, porque siento que son temas de los que se debe de concientizar, de los que se debe hablar, o sea, incluso si son temas muy dolorosos, porque son cosas muy feas las que les hicieron a muchas mujeres y niñas, más que todo niñas. Entonces, para que tengan un poco de contexto de por qué este ataque también es bastante importante, o sea, porque es como cosas que venían pasando y que llegan a un punto donde pum, explotan, literalmente. Entonces, en ese mismo momento estaban las sanciones económicas que había impuesto Estados Unidos, como por ejemplo el embargo de petróleo. Como siempre, el petróleo va a ser un arma para desatar conflictos, un protagonista. Y más si está Estados Unidos detrás. O Rusia. O Rusia. Ese también es otro buen tema, el de la consolidación de cuando los árabes hicieron la consolidación de petróleo para sacar a Estados Unidos. Pero ese es otro chambre. Es otro chambrecito histórico que no vamos a tocar el día de hoy. No, porque si no va a ser... nos vamos a ir por las ramas como siempre, y hoy no queremos eso. Pero justamente Japón lanza un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, que está en Hawái. Y es aquí donde se destruye la gran parte de la flota que tenían, al menos en la zona del Pacífico. O sea, no es solo un barquito y ya, o sea, es una flota muy, muy, muy grande. Se contabiliza que más de 2.400 estadounidenses murieron en ese ataque. Porque como fue un ataque sorpresa, o sea, creo que realmente no habían como tenido un plan de reserva de, bueno, están tirando bombas a este lado. Realmente Estados Unidos no era parte del en aquel entonces, bueno, sí, eso es cierto, eso hay que aclararlo. En este entonces todavía no formaba parte. Estados Unidos, si bien proporcionaba armamento, ellos no están preparados como tal para incorporarse a la guerra.
esto cambia obviamente el panorama y Estados Unidos termina incorporándose justamente al conflicto día siguiente, y Estados Unidos, o sea, responde de una manera igual de grave, inclusive aún más grave con los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Y de hecho, justamente, o sea, Estados Unidos le declara la guerra a Japón de que nomás al día siguiente, y es aquí donde empieza que su carrera armamentista propiamente ya formando parte de la coalición, o sea, de Reino Unido, Francia. Entonces, siento que es un ataque que no solo marca como tal lo que sería pues Pearl Harbor, o sea, la zona, porque sino es algo muy grave. Como al final cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Literalmente, porque si Japón no hubiese atacado a Pearl Harbor, no hubiéramos tenido ataques nucleares y no hubiéramos tenido una rendición de Japón tan pronta. Porque hay que recordar eso. El ejército japonés eran kamikazes, o sea, ellos eran extremistas a morir. O sea, genuinamente, y yo creo que ese es un punto que muchas veces he leído y no necesariamente es que esté de acuerdo, pero es que tiene un poco de lógica, y es esto de, si no hubiesen sido esas 2 bombas nucleares, o sea, hubiesen seguido. Y probablemente el conflicto hubiera durado un poquito más. Entonces, es un evento bastante importante porque transforma, como tú dices, lo que sería la coyuntura de la guerra. Y hablando de conflictos globales, conflictos, mundiales, vamos a hablar también justamente de la tregua de Navidad, que creo que se ha hablado, ya lo tienen que haber escuchado, entre las fechas del 24 y el 25 de diciembre de 1914, durante los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, los soldados de ambos bandos que aún mantenían cierta humanidad en medio de la brutalidad del conflicto, en las trincheras, que eran estas como fosas que se habían hecho entre diferentes zonas de frontera, en su mayoría, ¿no? Zonas de frontera. Entonces eran hoyitos, cavaban y se escondían, y pues entre ahí se disparaban. Ya sé, hay ejemplos de películas muy buenas. Por ejemplo, está Dunkirk. ¿Dunkerque? Donde sale Harry Styles. Mega, exactamente, donde sale Tom Hardy. Mi referencia es Tom Hardy. Pero sí. Otros actores muy guapos. La cuestión es que en Dunkirk, o incluso en donde sale Andrew Garfield, el soldado, ahí creo que se muestran muy bien esos panoramas de trincheras. Sí. En mi opinión, de cómo era, de cómo se veían o de cómo se vivía incluso en ellas. O sea, de verdad, mucha gente quedó muy mal. O sea, PTSD que les da a la mayoría de soldados es increíblemente fuerte. Entonces, justamente la guerra de trincheras había comenzado, pero decidieron tomar una pausa para los días de Nochebuena y para el día de Navidad, o sea, 24 y 25 de diciembre, justamente fueron los soldados alemanes y británicos quienes intercambiaron saludos, inclusive se dice que regalos de Navidad improvisados, y esas jugaron un partido de fútbol en ese espacio, y en algunos sectores cesaron los combates durante días. Al final, creo que ese pequeño suceso en medio de tanta destrucción, que creo el mundo no se había enfrentado en la historia reciente en ese momento a un conflicto tan grande entre diferentes actores, creo que rescató un poco de la humanidad que queda, de pues somos enemigos en el campo de batallas, pero somos humanos. Y son esta y creo que es lo mismo de estas fechas tan nostálgicas, que son unas fechas muy de familia, muy de convivencia, porque, o sea, siento yo que también te demuestra mucho algo que alguna vez mencionaron sobre, yo recuerdo que solo mencionaron en una, no sé si fue en una clase, pero era esto de que muchas veces algunas personas las mandaban a pelear y ni sabían por qué peleaban. Sí, simplemente cumplían con la orden. Exacto, entonces creo que eso fue como esta muestra de, o sea, los soldados dieron la tregua porque, o sea, ¿para qué iban a seguir peleando en ese momento? Exacto. O sea, fue una pausa bastante bonita y bastante simbólica, porque creo yo que no es algo que se vio más adelante, de hacer estas pausas de hoy no nos vamos a pegar. Exacto. Y justo aquí estaba lo que mencionábamos hace un momento atrás. Vamos a volver a recapitular, y es la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Ay, este tema lo tengo bien fresco y bien presente porque hablamos de esto, que todo el ciclo que llevé. Y es que, a ver, para 1980 las políticas de Mikhail Gorbachev, que fueron la perestroika y la glasnost,
fueron aquellas que intentaron reformar un poco el sistema soviético. Aunque hay que, por ejemplo, citando a mi catedrático, el licenciado Rivera, él nos mostraba que algún día lo vamos a tener hablando acá. de revolución, podemos hablar con él, podemos hablar de esos temas. Le va a encantar. Se va a traer su gorrito, él tiene hasta ay, esa es una reliquia que él tiene, que es su relojito de la URSS. Sí, para que vayan entendiendo un poco la sazón, la persona que es increíble. Yo adoro mucho al licenciado Rivera. Y es que él justamente nos presenta como 4 fases de la Guerra Fría, porque mucho de lo que pasa en esta caída tiene que ver con la Guerra Fría. O sea, un poco, tampoco por completo, pero sí tiene que ver. Y son, por ejemplo, las fases de la contención, la distensión y la coexistencia pacífica. Prácticamente esa ya sería como la última, porque era cuando estaba Gorbachev. Y es que la perestroika y las glasnost significaban 2 cosas completamente diferentes. La perestroika era una como reforma que buscaba hacer Gorbachev para poder buscar una mejoría o llegar a una, no sé si diría que tregua, pero sí llegar como a un punto de paz. O sea, ya no vamos a seguir utilizando armas nucleares, vamos a desestabilizar todas las zonas que tengamos de producción de misiles, etcétera. Y la glasnost significaba cooperación, si no me equivoco. Ya luego me va a corregir. Era una apertura. Era una apertura. Entonces, justamente se intenta reformar el sistema soviético, hacerlo más light. Pero hay muchos problemas en el intermedio, porque justamente como mencionaba el licenciado, y esto yo no lo sabía, Gorbachev tenía tanto aliados como personas que no estaban tan de acuerdo. Porque, o sea, él proponía que fuera una reforma que apoyara más el sistema que ya traían, que era un sistema comunista, entre comillas, entre muchas comillas. Y habían otros que estaban como de, no, tenemos que cambiar este sistema porque ya no funciona. Entonces, por eso es que, a pesar de que las intenciones de él fueran buenas, porque genuinamente, o sea, era sincero, había esta como desestabilización, este desequilibrio, vaya, desequilibrio que se estaba dando, porque eran como estas 2 áreas de nosotros queremos esto otro, y entonces justamente la economía estaba empezando como a tambalear también bastante, y había muchas tensiones. Entonces muchos movimientos independentistas de algunas de las repúblicas soviéticas empiezan como a levantarse. Es esto que nosotros decíamos, o sea, la Unión Soviética no era solo Rusia, eran muchos otros. Ucrania, por ejemplo. Estaba Yugoslavia también, ¿no? Sí. Me encanta cómo se suena Yugoslavia. Por eso lo digo mucho. Tenía un nombre muy cool para seguir existiendo. Sí, la verdad es que sí. También estaba República Checa, estaba Budapest también, que por cierto ese fue otro dato bien interesante, que Budapest no es un solo lugar, son 2. Y los separa un río. Pero el nombre normalmente se suele pronunciar unido. Creo que lo había escuchado. De hecho, el licenciado Rivera nos contó que una vez él fue y a él le pasó eso de que no sabía. Entonces él era como de, sí, yo también me enteré el día que estuve ahí. Y todos así de, ja. Y ya luego nos hizo bullying él también a nosotros, pero bueno, era con cariño. Justamente por todo este clima tenso que se tenía, Gorbachev renuncia y transfiere los poderes a quien sería en un futuro presidente también de la Unión Soviética, de lo que sería pues Rusia, ya propiamente como una nación independiente, y es Boris Yeltsin, que, a ver, con Gorbachev, yo recuerdo que también otro suceso en el mismo intermedio es este golpe de Estado, que muchos decían que era un golpe autoinfligido, o sea, que se sospechaba que había sido como planeado, que había sido algo que él mismo había hecho, pero pues está en teoría, veremos. Y justamente aquí es donde se retira la bandera soviética en el Kremlin y es reemplazada por la que conocemos actualmente de Rusia. Tricolor rusa. Ahora, algunas de las cosas que sucedieron a partir de todo esto, pues fue el fin de la Guerra Fría, como te decía, que muchos toman lo de la caída del muro como el fin. Sí, o sea, la verdad el tema de cuál es la fecha de la finalización de la Guerra Fría depende mucho de cómo estés comprendiendo el proceso histórico. ¿Y con quién? No es como que haya una fecha de hoy fue, pero se toma o la caída del muro de Berlín o la caída propiamente de la Unión Soviética, que sería cuando Gorbachev le otorga los poderes. Exacto. Y justamente a partir de este fin de la Guerra Fría también se da pues ya este cambio como radical alrededor del mundo, porque pese a todo, siento que eso también influenció bastante en cosas que vamos a ver más adelante. Cambia el orden de cómo se manejaba el mundo. Literalmente. Son 2 megapotencias. Entonces, sí es verdad que se da la independencia de algunas
regiones, que ahora son países, pero igual está esta crisis económica, social, que viene después de todo este rezago de años y años y años perteneciendo a otra nación, donde de cierta manera se les borra aparte de su propia identidad como nación. Porque yo recuerdo que yo soy una chica que se llama Karolina Zebrowska, que es polaca, es de Polonia, y ella en un video que tenía, porque estaba hablando de Marie Curie, porque Marie Curie era polaca, no francesa, Marie Sklodowska-Curie, ese es el nombre de ella. Entonces, ella justamente hablaba de Marie Curie y mencionaba que para esas épocas, o sea, cuando Polonia todavía estaba bajo el yugo, bajo el mando de la Unión Soviética, se les prohibía hablar polaco. Igual a los ucranianos. Igual a los ucranianos. O sea, en muchas ocasiones todos esos países vienen a recuperar su propia identidad. Y entonces fue algo bien duro, creo, porque, o sea, como ella era polaca, o sea, obviamente ella era como de mis tradiciones, o sea, mi identidad en su momento pues no era permitida. Entonces es como bien heavy. En ese momento nos trasladamos de continente a terminar con algo de América, y es la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, justamente en esos procesos de independencia. La campaña de liberación suramericana, liderada por nuestro gran amigo Simón Bolívar y José Antonio José de Sucre, estaba en su etapa final. Las tropas realistas resistían en Perú, y el último bastión, siendo el último bastión del dominio español. Justamente Sucre lideró las fuerzas independentistas en una victoria decisiva contra las tropas realistas, que eran las tropas pro corona. En su mayoría. Eran las fielistas también, las fieles a la corona. Esa batalla selló la independencia de gran parte de Sudamérica, porque Simón Bolívar al final, su campaña fue un poco Venezuela, Colombia, todo lo que conocerían Bolivia, como Nueva Granada. Todo lo que, justamente el virreinato de Nueva Granada, por ahí anduvo Simón Bolívar. Y hasta llegó a meterse en Perú, por eso menciona, porque Perú es un caso bien curioso, porque literalmente era una zona que no quería independizarse. La mayor parte del tiempo Perú era como, no, a mí no me metan en esas cosas. Adiós y gracias. Thank you, pero yo no. Porque también, por ejemplo, en ese mismo tiempo se estaba dando esto de, bueno, ya se había dado la cuestión del virreinato del Río de la Plata. Ya eran independientes, ya tenían también su constitución, porque fue para 1819 que se oficialmente. Y también luego está Chile. O sea, es bien complicado entender la zona sudamericana porque son un montón de cosas pasando al mismo tiempo. Y un territorio súper grande. Y mientras unos se estaban dando duro en Argentina, en lo que conocemos como Argentina, otros se estaban dando duro en Nueva Granada, otros estaban tranquilos sin hacer nada, y luego atrás otro pelón se estaba dando duro también, como por ejemplo con Portugal. O sea, eran muchas cosas porque pasando. ahí en medio de Sudamérica estaba Brasil ahí con sus propios Brasil asuntos. Iba a su modo, créanme. Brasil es otro tema que si algún día tocamos, Brasil va a terminar deschavetada. Porque es que Brasil es una cosa maravillosa, pero súper interesante. Pero es algo bien meneado, o sea, es de que tal prójimo se vino a vivir a tal lugar, pero tal lugar no podía estar tal prójimo, porque es una cosa bien rara. Sí. Bueno, complicada. Entonces, justamente en esas fechas se da básicamente la consolidación de este pedazo del continente. Sí. Esa consolidación de la independencia, ese pedacito del continente. Después, o sea, obviamente sabemos de que no es como algo definitivo, son procesos, pero es como ese inicio, ese gran toque que cambia un antes y un después en la transformación política social de las nuevas nacientes repúblicas. Sí, porque, o sea, creo que para nosotros es como bien común decir, sí, es que Colombia y Venezuela tienen su independencia tal día. Pero las luchas que se llevaron a cabo en el intermedio para que todas esas naciones llegaran a estar solitas, vivitas y coleando, o sea, es bien complicado. Sobre todo, es que yo insisto, sobre todo en la zona de Sudamérica. O sea, Sudamérica es un caso pero bien curioso. Sí. Es bien complejo. Sí. Tenemos que hablar de Sudamérica. Sí, porque yo recuerdo que tenía que hablar, ya que mencionaba Argentina, porque también Argentina tuvo ese proceso como medio raro, medio mangueado. Hay una idea de que Buenos Aires era el centro de todo. Y sí, muy San Salvador vibes. Buenos Aires y San Salvador, si fueran personas, serían amiguitos. Yo lo sé. Serían los bochincheros que están protagonizando cada momento. Sí. O sea, siempre va a pasar algo, va a estar San Salvador y Buenos Aires. Mega sí. Entonces, o sea, sucede lo que decía lo que yo le decía a Sofi, de que en Perú estaban como de
con esos revoltosos no nos juntamos. Y en Argentina se estaban dando duro entre ellos, y luego sucede lo de Uruguay y luego lo de Paraguay, que también son otros dos casos como bien peculiares, porque Paraguay hasta cierto punto sí se vuelve bastante pronto independiente y autónomo, y ahí quedó. O sea, Paraguay es como, hola. Sí, creo que los procesos independientes de independencia son muy propios de cada región y la naturaleza de cada región. Y creo que eso es lo interesante de estudiar final de justamente 1820 y tantos, porque literal, América es un desmadre total y cada quien es como un resultado de su propia naturaleza regional. De verdad, creo que Sudamérica, en general, los procesos... Da para hablar un montón, muchísimo. De verdad. Pero por hoy eso sería todo con qué ondas con los grandes eventos históricos que han sucedido. Algunos de los grandes eventos históricos que han sucedido ya muchas en peleas. diciembre. Ya muchas peleas. Mucho conflicto, mucha guerra. Mucho conflicto, mucha guerra. Exacto. Pero mientras tanto nosotros los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. No se me olvida ninguna. Spotify, YouTube. Que nos encuentran en todas como @que ondas con la historia. Obviamente también que se mantengan al tanto de la YSU, su radio universitaria, y de todo el contenido que se crea acá en la radio. Aproveche para navidear los cumbiones que ponen. Sí, muy buena. Tenemos, de verdad, la YSU tiene siempre muy buena música. Pero antes de terminar, no olviden que... Quien no conoce su historia está condenado a que su diciembre sea muy aburrido. Definitivamente.